Educando e Innovando, el podcast del Centro de Innovación CIEDU-AIP. Bienvenidos y bienvenidas a Educando e Innovando, el podcast del Centro de Innovación CIEDU-AIP. Hoy tenemos el placer de tener con nosotros a la doctora Aura López, quien es nuestra directora en el Centro de Investigación CIEDU-AIP y además es nuestra directora de investigación, con una destacada trayectoria en gestión académica, investigación y otros roles como vicerrectora académica y coordinadora de investigación en otras importantes universidades. Su experiencia pues, es fundamental para entender cómo la inteligencia artificial no solamente es una herramienta, sino un aliado estratégico si sabemos utilizarlo de forma sabia para todos los educadores en este siglo XXI. Hoy queremos adentrarnos en una de las revoluciones más impactantes de nuestro tiempo, con un enfoque que transformará la manera en la que educamos y aprendemos. La inteligencia artificial ha pasado de ser un concepto de ciencia ficción y de películas futuristas a una realidad que redefine casi todos los campos de nuestra vida en este momento. Si sientes curiosidad por aprender de esto, o quizá un poco de aprensión, que también es natural, o simplemente quieres entender cómo esta tecnología puede potenciar tu rol como educador, este episodio es para ti. Doctora López, cuando hablamos de inteligencia artificial, muchos pensamos en una tecnología muy reciente, casi futurista, ¿verdad? Pero ¿podrías contarnos desde cuándo existe realmente este concepto de inteligencia artificial? ¿Cuándo nace y cómo ha sido su evolución hasta el día de hoy? Gracias, Adalberto, con mucho gusto. La inteligencia artificial está entre los seres humanos desde 1940. Parece mucho tiempo atrás, pero ese deseo del ser humano de que una máquina pudiese hacer actividades que solamente hacen los humanos empezó hace mucho tiempo con simulaciones, por ejemplo, con juegos como el ajedrez, muy limitado en su momento, pero su cúspide a nivel de ejecución yo creo que fue Alan Turing, que con la bestia trató de descifrar ese código Enigma durante la Segunda Guerra Mundial, y muchos dicen que esa máquina que era electromecánica muy grande, que era como dispositivos de reloj antiguo, para que lo vean, giraban piezas y sonaban, eso logró ahorrar 2 años de la Segunda Guerra Mundial. Wow. Y se dice que pudo salvar millones de vidas. Hay una película de esto. Exacto, que se la recomendamos, una película del Enigma o La Imitación, que habla sobre esta máquina, y no solo eso, lo pone en el contexto humano de Alan Turing, el británico, muy inteligente, muy brillante, muy soñador, pero que en su vida personal también tuvo una situación muy delicada que lo llevó también a una muerte prematura y muy dolorosa. Eso está, una película, como buena película, no es 100% una biografía histórica, claro, pero sí nos hace entender de la importancia de ese invento y lo que costó. Claro. Hay otra cosa, aparte de Turing, que por ejemplo, todos tenemos esto, celulares. Vemos Netflix, buscamos en Google Maps alguna dirección para ir. Todo eso es inteligencia artificial. No es la inteligencia artificial generativa, pero es inteligencia artificial. Una de las mayores preocupaciones que he escuchado de boca de algunos educadores es si la inteligencia artificial nos va a sustituir en nuestros trabajos, no solamente a nivel docente, a nivel empresarial en general. Y este temor es válido, ¿no? Pero si pensamos en un ejemplo como el de los abanicadores en el antiguo Egipto, habían personas que se dedicaban todo el día a abanicar a los faraones. Y luego pues llegan los abanicos eléctricos y estas personas se quedan sin trabajo, ¿no? Básicamente. Entonces es un temor, digamos, fundamentado en una realidad que es válido, ¿no? Pero ¿crees que nos enfrentamos a una situación similar en este caso? ¿O cómo crees que se transforman realmente los roles de las personas ahora con la llegada de la inteligencia artificial? Excelente pregunta, y entiendo el temor. Yo misma también lo he podido comprobar en las diferentes actividades que hace el CIEDU con docentes. Hay un temor de ser reemplazado, y hay un temor más allá de ser reemplazado de que la herramienta limite el desarrollo
psíquico, el desarrollo de pensamiento crítico en los niños y los jóvenes. Y fíjense, ¿por qué esto ocurre en este momento y no estamos preparados? Porque cuando hablamos del desarrollo, hablamos de inteligencia artificial, pero eso era minería de datos, eso era aprendizaje de máquina, machine learning, and data mining, era data science, era una actividad que pocos hacían, solo los expertos. Pero en noviembre del año 2022, OpenAI, una compañía de desarrollo de inteligencia artificial, decide abrir completamente gratuito, forma libre, un chatbot inteligente que ya todos lo nombramos, casi tanto como Google, como es ChatGPT. Claro. Y no solo se quedó ahí, sino que empezó a mejorarlo. Entonces, ahí es donde nos sentimos amenazados. Porque ya todo el mundo empezó, ya no eran solo unos expertos, sino que ya esa tecnología llegó a mi estudiante, me llega a mí, a mis familiares, a mis amigos, en mi ambiente de trabajo. Y si soy realmente una persona que me cuestan los cambios, entonces me siento amenazada porque en parte no conozco cómo me va a afectar. Y ahí viene la respuesta clave. Lo que uno tiene miedo usualmente es porque lo desconoce. Y ahí es donde viene el punto a pensar. Esto llegó para quedarse, esto va a seguir evolucionando, esto no va a terminar. Y va a ser violento, sí, violento, porque hay una competencia en las mismas compañías desarrolladoras por lograr avanzar más que las otras. Y están liberando todos esos productos demasiado rápido. Entonces uno no termina de dominar una herramienta cuando viene otra o viene una versión mejorada. Y esto nos pone en el punto de amenaza, de sentirse desestabilizado, de no poder controlar la situación. Esto es un cambio de pensamiento, un cambio de actitud. Y tenemos que entender que es una ayuda. La ayuda viene si yo la acepto. Y si yo la acepto, entiendo en qué consiste la ayuda. ¿Y cómo? Exacto. Y ahí es donde viene que tengo que conocer, tengo que dedicarle un tiempo a alguna capacitación, taller o curso que me permita, de tanta oferta que hay, que me permita entender. Desplazamiento del ser humano, el 100% todavía se considera que no es posible, pero sí hay empleos u oficios, como bien el que tú mencionaste al comienzo, que la tecnología, no solo la IA generativa, sino que el desarrollo tecnológico ha cambiado. Por ejemplo, la imprenta también es otro caso. Estaba el experto, el que los linotipos los colocaba a todos esos metales y formaba palabras de un escrito. Luego se entintaba, se ponía el papel encima y se colocaba ese rollo que pasaba para que imprimiera el papel. Eso queda en un museo. Ya nadie hace eso. Si esa persona no se desplazó hacia, por ejemplo, ya el paso electrónico, bueno, no va a tener un empleo salvo en un museo o salvo para un estudio histórico, ¿verdad? Porque él sí conoce la técnica, tiene un desarrollo de competencias, pero no para la imprenta de un libro o de un periódico, sino es para otro oficio que cada vez se hace menos solicitado. Completamente. Muchas gracias. Mencionaste algo que me llamó mucho la atención y es el tema de ese temor al cambio. ¿Sabes? Esto es innato, es inercia pura. Y para nuestra desventaja, la única constante es el cambio. Es lo único que siempre se mantiene, es que todo está cambiando y eso no lo vamos a poder detener. Entonces, mencionaste algo también clave y es poder, dentro de este océano de opciones, seleccionar cuáles son esas herramientas que mejor encajan con las necesidades y la visión que yo como docente o profesional de la rama que sea, necesito para lograr mi objetivo de forma más eficiente, quizá. En lugar de verlo como una amenaza, es como quien agarra la ola y se ahoga en ella o decide surfearla, ¿sí? Son dos puntos de vista un poco diferentes. Entonces, ¿cuáles, no sé, son algunas herramientas o aplicaciones que podrías recomendarnos para los educadores que estén escuchando el podcast ahora mismo?
Sí, hay muchísimas herramientas y son cambiantes. Yo creo que al principio recomendaría algunas genéricas para que se lograra poder manipularlas y que fueran versátiles, ¿no? Claro. Entonces, lo primero serían los asesores virtuales. Ahí tenemos la gama de, por ejemplo, ChatGPT, Claude, que muchos no lo conocen. Se considera que tiene una fortaleza ética. Muchos en educación lo están utilizando porque entre sus algoritmos de desarrollo tienen mucho cuidado de cómo usan la información. Es Claude. No tiene la potencia, por supuesto, de desarrollo de ChatGPT, pero está en el mapa, no lo quiten del mapa. Y quizás Gemini de Google, que vamos después a nombrar algunas de esas herramientas. Entonces, yo diría un asesor, que lo tomen como asesor. Ese asesor deberían, y lo podemos ver en otros cursos más adelante que se hagan, tiene que estar adaptado a lo que yo quiero. Tiene que tener un rol. Y todo eso se llama una técnica de prompt o prompting, que es cómo le escribo a la máquina. Entonces, es importante cómo le hablo. Él me habla a mí, pero o ella me habla a mí. Yo, por ejemplo, mi asistente se llama Venus. Es mujer. Tú le pusiste el nombre. Venus. Venus sabe, yo no soy el virtual. Venus es mi asistente. Venus tiene mi hoja de vida, tiene los manuscritos que yo redacto, cuál es mi estilo. Y cada día me está conociendo más, porque eso se llama el periodo de entrenamiento. Entonces, eso es lo primero. Yo diría, escojan yo tengo ChatGPT 4o o por Omni, no es 4.0, es Omni, porque lo incluye todo. Omni Omni. Omni. Omni de objeto volador no desconocido. No, es en latín, lo incluye todo. Y ahí viene lo que me preguntaste, herramienta. Entonces, él acepta texto, que es lo que es parte del asistente, la parte más fuerte, voz e imagen estática o video. Entonces, por ejemplo, genera videos también. Genera videos. Okay. Por ejemplo, OpenAI desarrolló DALL-E, que bueno, tiene una versión gratuita, una versión paga, pero sobre él, Michelangelo, han salido muchísimos software para imagen y video. Entonces, yo les recomendaría que buscaran, yo siempre comienzo por uno gratuito, porque aparte en educación no es que nuestros ingresos económicos sean muy altos, entonces uno está buscando algo que sea manejable y que lo pueda utilizar en el aula. Entonces no se olviden la parte de manejo gráfico, vamos a llamarlo de alguna manera. Pero hay dos, que quiero cerrar con esos dos últimos, que los sacó Google y están estupendos. Uno es Note, que puede ser hasta un podcast. Si los que nos están oyendo les gusta esta figura y quieren hacer un podcast para su salón, Notes le puede decir todo el resumen de sus apuntes, de lo que quiera trabajar, y le genera un pod de ese tema. Noted. Exacto. Ahí hay que tenerlo presente, está completamente gratuito y creo que solamente hay que sacar una cuenta colocando un usuario y un password y es muy intuitivo de utilizar. De todas maneras, ya hay videos y tutoriales que lo ayudan a hacer. Y hay otro gráfico que yo creo que a nosotros los docentes nos interesa mucho y da muy buenos resultados. Él tiene las dos versiones. La versión gratuita, que es bastante buena, y luego si uno quiere un trabajo más profesional o más detallado, puede ir a la parte paga. Pero la gratuita es muy buena y hace esquemas de un texto, no una imagen de un texto, un esquema que sirve mucho para educación. Como mapas. Puede ser mapas mentales, puede ser las espinas de pescado, puede ser, bueno, vamos a suponer que yo estoy hablando del gap que hay tecnológico, por ejemplo, por el acceso a internet que puede asistir, y yo quiero representarlo. Él puede tener un puente que dice, el puente que yo creo para saltar la brecha, porque en mi proyecto, entonces él interpreta el texto y lo convierte en un dibujo, pero como les digo, un dibujo técnico, educativo, que tiene texto y tiene imagen. Uno puede cambiar el texto, uno puede cambiar los colores y puede cambiar las imágenes y lo que uno alimenta el texto. Uno puede alimentar todo un manual, por ejemplo. Yo quiero hacerle un manual
a los estudiantes para determinado proceso. Yo puedo copiarle en la ventana todo el manual y luego ir separando los párrafos que yo necesito que haga una imagen, y ella tiene la inteligencia de saber que es un párrafo diferente, y sobre ese párrafo y no todo el texto le va construyendo. Luego exporta y tiene un trabajo profesional de excelente calidad. Wow, ¿cómo se llama esta? No. Esa se llama, tienes razón, napkin, servilletas en inglés. Ajá. Oh, wow. Esas son 2 gratuitas que yo creo que son las del momento, que no debería faltar para que ya empiecen a crear su usuario. Todas son con usuario. Porque claro, recuérdense que lo que quiere la compañía lo da gratuito, pero ellos están generando una base de datos para que en un futuro se puedan convertir en posibles usuarios ya pagos, ¿no? Claro, vamos a llamarlos clientes. Claro, pero igual te permite tener una prueba y tener una idea de todas las ventajas y que sientas en carne propia los beneficios, ¿no? Sí. Ya. Fíjate que hablando de napkins, en nuestro grupo de investigación acaba de presentar una ponencia en un congreso español y utilizamos napkins para parte de las láminas de nuestra presentación. Así que se los recomiendo enormemente. Qué cool, qué cool. Bueno, y mirando hacia adelante un poco, ¿no? Si la inteligencia artificial vino para quedarse y definitivamente es el inicio de una serie de transformaciones educativas, ¿cuál consideras tú que es como esa habilidad indispensable, lo más importante que un educador necesita desarrollar para poder adaptarse? Bueno, y no solo adaptarse, sino liderar esa transformación, porque al final es lo que los educadores deberían ser, ¿no? Como los líderes de la transformación a nivel social, por medio de esa influencia que tienen en cada uno de sus alumnos, ¿no? Entonces, ¿cuál consideras tú que debería ser como esa habilidad indispensable, lo más importante que un educador necesita cultivar en su persona para poder conectar con todo esto, estos cambios, exactamente? Aparte de las naturales de un docente, un educador, ¿verdad? Que es una figura de modelaje de las futuras generaciones, no quitándole la importancia a esas y respondiendo a la pregunta directamente, yo creo que deben desarrollar adaptabilidad y flexibilidad. No solo los educadores, yo creo que esas son 2 condiciones que van a ser requeridas para estos cambios que hay en el momento. ¿Y a qué me refiero? Yo tengo miedo como educadora, y se respeta, de que esa inteligencia artificial abrumadoramente presente en todos sitios va a afectar la manera como mis estudiantes aprenden. Sí, ese miedo es real. Vamos a poner este ejemplo, yo creo que podría entenderse. Alguna actividad que nosotros, los adultos, tenemos que proteger a los jóvenes, niños y jóvenes, porque sabemos que puede influenciar negativamente y destruir el futuro de una persona. Drogas. Uno puede eliminar la palabra droga, no se menciona en ningún sitio, pero el joven o el niño va a conseguir y no va a saber lo que ocurre, las consecuencias que tienen. Así como decimos eso, que es el aprender a identificar los riesgos de la vida. Sí, la inteligencia artificial, sí, toda herramienta se puede utilizar para el bien o para el mal. Sea la herramienta, digamos, básica, el lápiz o sea una inteligencia artificial negativa que empieza a decirle a un niño las cosas malas para generar un nivel de ansiedad que vaya contra su desarrollo y su salud mental, ¿verdad? Eso puede ocurrir. Pero si yo como maestro, como docente, no entiendo el proceso y solamente lo coloco como algo negativo, malo, no hablemos de eso, no usemos eso, va a generar más curiosidad y el maestro no va a poder guiarlo en el uso de esa herramienta para su desarrollo completo, íntegro, integral como ser humano. ¿Es factible que las herramientas de IA generativa ayuden a ese proceso? Sí, pero va a faltar la estrategia didáctica, la estrategia pedagógica, cómo el maestro lo enfoca. Y entonces va a saber utilizar esa herramienta
no solamente para hacer una pregunta como si fuera Google, como si fuera un buscador, sino que va a saber lo que hay detrás de ese letrerito o en el voz, si lo activa por voz, sino que va a saber utilizarlo para su crecimiento personal. Llámese saber matemáticas, por ejemplo, o llámese conocer la historia de Panamá, o cualquier otra cosa que nosotros lo diseñemos para que ese joven lo utilice. No prohibirlo en el salón, utilizar la herramienta como una asociada, como un elemento más que tiene el maestro para ese proceso de aprendizaje que desea en su estudiante. Casi que un asistente, ¿no? Es un asistente, un tutor. Un tutor. Y ahorita que te escuchaba me vino algo a la mente, y es que por más herramientas que podamos tener, y bueno, no sé si esto es un pensamiento mío por la formación que tuve, yo siento que hay algo que no se puede reemplazar, y es la conexión entre el educador y su estudiante. ¿Sabes? Yo soy de las personas que prefiero 1000 veces aprender de otra persona que sentarme a ver un tutorial, aunque me han servido, me han sido súper útiles, y definitivamente son otra persona que se toma el tiempo de diseñar un tutorial, ¿sabes? Pero involucra a otra persona e involucra que esa persona genere algún tipo de conexión, ¿no? Entonces, en el aula, definitivamente aún mucho más. Así es. Bueno, doctora Aura, muchísimas gracias por estar aquí, por esta introducción tan reveladora al mundo de la inteligencia artificial en la educación. Lo que hemos conversado hoy es solamente la punta del iceberg. Definitivamente que hay mucho más. Estoy seguro que quienes nos escuchan, estas cosas que hemos conversado le ha traído muchas preguntas a la mente, así como a mí mientras que tuvimos esta conversación. Y de seguro que ha encendido la chispa de la curiosidad. Así que justamente por eso queremos hacerle un anuncio, y es que el Centro de Innovación CIEDU trae para ustedes un taller llamado Introducción a la Inteligencia Artificial para Educadores y Profesionales. Este taller es presencial, pero también se manejará de manera híbrida aquí en el Centro de Innovación de CIEDU AIP en Panamá Pacífico. Y en este taller profundizaremos un poco en las estrategias, exploraremos herramientas prácticas y resolveremos todas las dudas que ustedes puedan traer acerca de cómo utilizar la inteligencia artificial en su entorno educativo. Además, quédense con nosotros porque por aquí vamos a estar trayendo más episodios con la doctora Aura y con otros expertos en Educando e Innovando, donde seguiremos explorando el fascinante mundo de la inteligencia artificial con kits de herramientas digitales, con claves para comunicarte efectivamente con tu inteligencia artificial y el tema tan crucial de la integridad académica, ¿verdad? Así que no se pierdan esta oportunidad de prepararse para el futuro y manténganse atentos a nuestras redes sociales para fechas exactas del taller. Próximamente estaremos anunciándole la fecha exacta y los próximos podcasts que vamos a traer. Así que esto fue Educando e Innovando, el podcast del Centro de Innovación de CIEDU AIP. Gracias, doctora Aura, por acompañarnos y esperamos que se lo disfruten y estén pendientes. Conéctense con nosotros en las redes sociales, en nuestra página ciedupanama.org para que estén atentos a más información. Nos vemos pronto.